Mateo 5, 13 al 16. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, tenemos una demanda muy alta, Señor. Esa demanda se desprende de lo que nosotros somos como iglesia y de lo que tú eres, Señor, y de lo que tú has hecho en nosotros. Permite que hoy podamos entender esta palabra y que podamos no solo eso, sino que también vivir en ella. También te pedimos, Señor, que bendigas a los pequeños en el tiempo de enseñanza que tienen en este momento. Bendícelos en su clase, Señor, y que ellos puedan entender la verdad que les será enseñada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento. Muchas gracias. Yo crecí en una iglesia en donde si había un objetivo era justamente el de separarse del mundo. Cristian me molesta, pero uno de los objetivos al separarnos del mundo era no ver monos animados. Si ustedes recordarán, de pequeños había monos que eran diabólicos y otros que eran para ver en familia. Tom y Jerry, un simple mono, se encontró que dentro de la iglesia, que era medio satánico o diabólico. Otros dibujos animados como Dragon Ball. El fútbol era visto de una forma pecaminosa. Un cristiano no debería jugar constantemente fútbol, decían. ¿Sí? Y todo esto lo hizo en la iglesia en el siglo pasado con el fin de separarse del mundo. Erróneamente hizo todo eso con el único objetivo de separarse del mundo. La generación que vino posterior a esta iglesia, de nuestros padres, o quizás alguno presente dirá, yo me comportaba muchas veces de esa forma, generó una reacción todo al contrario. Quiso bajar todos los estándares de separación y que el mundo y la iglesia fuesen algo bastante similar. Por lo tanto, el culto, lejos de ser algo que diferencia al mundo y a la iglesia, el culto en muchas iglesias que se llenan de personas es más un show que un culto. Más que iluminación, quieren tener todo oscuro y que el pastor esté enfocado, o quizás un poco de humo, unas luces violetas o algo así. Que la música sea lo más contemporánea posible. Vemos iglesias que están haciendo discoteca dentro de la iglesia, entonces los jóvenes van con un DJ cristiano y ellos van vestidos de blanco, bien eufóricos, imitando al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia se va a mover siempre por corrientes, ya sea la iglesia del siglo pasado que quiso diferenciarse del mundo, llamando a todo lo que el mundo hacía satánico y que ellos no podían hacer nada de eso, o la iglesia de hoy que no genera ninguna diferencia con el mundo. Pero si algo podemos desprender de Mateo 5 y que quiero que quede en nuestra mente antes de entender el capítulo, es que la iglesia y el mundo no son lo mismo. Jesucristo diferencia a la iglesia del mundo y lo hace tajantemente. Dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, genera este concepto en que no somos lo mismo y tenemos una relación con el mundo y con la tierra. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta esa relación? ¿Qué realmente hace la diferencia entre nosotros, Iglesia Calles de Oro, con el mundo y con la tierra? ¿Qué hay de diferente en nosotros? Porque si no entendemos esto, nos vamos a ir a un extremo del evangelicalismo o al otro extremo. ¿Sí?
Vemos a iglesias hoy, hasta el día de hoy, que no permiten que las mujeres vayan con el pelo teñido. Todavía hay iglesias que las mujeres tienen que ir con falda, no pueden entrar con pantalones. Todavía hay iglesias que generan ciertas restricciones para unos, pero hay iglesias que no generan esta restricción. Y quiero que entonces empecemos a ver con estos dos conceptos, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, cómo es que la iglesia debe ser. Pero antes de eso, quiero recordar otra cosa. Hemos visto las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, para todos ustedes que han seguido esta serie, y los que no, está en YouTube, para que se pongan al día, hemos visto que lo que Jesucristo está enseñando para nuestra vida es que las bienaventuranzas son parte del carácter del cristiano. ¿Sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que cada vez que nosotros estamos desesperados por nuestro pecado, podemos ir a Cristo. Los que son de un corazón misericordioso, los que buscamos muchas veces y que siempre buscamos en realidad la reconciliación. Y termina en la última bienaventuranza Jesús ya estableciendo esta relación entre el mundo y la iglesia. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, nos predicaba el pastor Miguel la semana pasada. ¿Se fijan? La iglesia tiene una relación con el mundo. ¿Cuál es esa relación? Predicar el mensaje de la justicia. Eso va a generar una reacción del mundo de perseguir a la iglesia. Pero nuestro pastor nos mostraba y nos decía la semana pasada, entre Cristo y mi familia, Cristo. Entre Cristo y mis amigos, Cristo. Entre Cristo y todo lo que hay, Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien debe ser tenido en alto. Su justicia, su reino. Por lo tanto, si predicamos a Cristo, muchas veces del mundo encontraremos persecución. No olvidemos esto, porque una iglesia siendo perseguida debe ser sal y luz del mundo. Así que vamos al concepto. Lo primero que dice Jesús es, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y para que entendamos esto, nosotros estamos en una época completamente distinta a la de nuestro Señor Jesús. Así que debemos entender el contexto de este pasaje. Si les pregunto a ustedes, ¿para qué ocupan la sal? Podrían decirme para salar algo como un pan con palta, ¿cierto? Para sazonar una rica cazuela. Eso es lo primero que se nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos de la sal, en su función. Pero es porque nosotros tenemos, por ejemplo, un refrigerador, un freezer, un congelador. Porque la sal no solamente tiene ese objetivo. La sal también sirve para preservar ciertos elementos que se descomponen. Así que cuando Jesús estaba hablando de esto, estaba hablando en una tierra en donde había una sal útil y una sal que era inútil y era pisoteada. Esta era la sal que estaba en el Mar Muerto. Y mucha de esta sal tenía apariencia de sal. El mismo color, el mismo polvillo, pero no salaba absolutamente nada. Así que Jesús estaba haciendo este símil para que la iglesia entendiera de que debía ser sal. Pero quitémonos en mente el objetivo de sazonar, sino que el objetivo es de Jesús de que ellos entendieran de que debían ser preservadores. ¿De qué? De la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque la tierra y todos los que en ella habitan vamos propensos a la descomposición. Y utilizo este término para que entendamos de que si la sal tiene el objetivo de preservar un elemento orgánico que se descompone, este mundo se descompone cada día más. Desde el inicio de los tiempos, este mundo siempre ha ido hacia la extinción, hacia ser cada vez más malvado. Si Dios diera rienda suelta a lo que la maldad de cada hombre pudiese ser expresada, todo hombre llegaría a ser lo más malo posible. Pero en su soberanía Dios restringe la maldad de este mundo. Pero no solo eso, no es algo que simplemente Dios haga, únicamente Él, sino que le ha encomendado a su iglesia tener un rol restrictor de la maldad. Así como la sal preserva o detiene la descomposición de algo, la iglesia está en este mundo para detener con su justicia,
como predicaba el pastor Miguel la semana pasada, el mal de este mundo. Es un rol tremendamente importante y muchas veces lo pasamos por alto. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hablamos de que debemos ser luz? Hay muchas fundaciones en que hablan de que la iglesia debe ser luz, luz para las naciones. Y por acá queremos ser luz. Señor, haznos iluminar. Pero ¿cuántas veces la iglesia realmente lo que busca es detener la maldad? A veces miramos como que si este objetivo de la iglesia o esta misión fuese casi de rango inferior. Pero Jesús es demasiado claro, somos sal y somos luz. Ambos. El primero es para restringir, es de alguna forma en un sentido negativo de la palabra, no porque sea malo, sino porque dice un no al pecado. Pero por el otro lado, somos luz porque debemos ser personas en un aspecto positivo de iluminar, de hacer el bien. Así que vamos con el primero. La iglesia, por lo tanto, es tan distinta al mundo que debe en algún punto negarse y decir, las prácticas del mundo no son correctas. La justicia de Dios debe ser proclamada. Pero esto hace que la iglesia le entre un miedo tremendo por dentro de muchas veces cerrar su boca y callar. ¿Cuántos cristianos viven con miedo de dar su opinión y decir realmente lo que piensan? En muchos aspectos. Pero la iglesia debe ser única y diferenciarse del mundo. Muchas personas dicen, si somos como iglesia, personas que vamos con nuestros ideales, altos niveles morales, hasta el fin del mundo, nadie querrá juntarse con nosotros. Pero eso no es lo que muestra ni la Escritura, ni toda la historia de la iglesia. Cada vez que hubieron personas que se propusieron ser distintos al mundo, el mundo terminó siguiendo a estos hombres. Algunos los perseguían, pero ¿cuántos hombres, hasta que se quisieron alejar de la sociedad, terminaron siendo perseguidos por personas que querían ser como ellos? Siempre han habido hombres así. Por mencionar algunos, los profetas. Juan el Bautista, hermano, era un hombre que uno podría decir, ¿cómo era de odiado por todos los fariseos? Pero ¿cuántas personas seguían hacia las aguas a Juan para arrepentirse porque venía el Mesías? Siempre que hay alguien que se dispone a ser sal de esta tierra en manos de un Dios vivo, hay personas que lo siguen. Jesús, hermanos, siendo tan contracultural en sus enseñanzas en cuanto a la venida del reino, tuvo personas que lo siguieron. Y no solo eso, la iglesia de Cristo. Usted podría decir, la iglesia de Cristo en los primeros siglos fue perseguida. Sí, amén. Pero fíjense que en Hechos 2, después, en la primera predicación de Pedro hacia las personas, fíjense lo que dijo Pedro. Él no quiso ser alguien que quiso sobarle el lomo a todos los que estaban ahí, a las personas que habían crucificado a nuestro Señor. Pedro fue tajante en sus palabras. Y Hechos 2, 23 al 24 dice esto. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este, entregado, iba a repetir lo mismo. Pero a ese Jesús, dice Pedro, a ese no dice el que murió en la cruz, como para no tener ningún conflicto con nadie, para no decirle, ustedes son asesinos. No, Pedro dice, al que ustedes prendieron, mataron y crucificaron. Ustedes lo hicieron. Más adelante lo llama al arrepentimiento. Y uno podría decir, Pedro, no, en el siglo XXI, Pedro, detente, no vayas tan lejos, no le digas a los hombres su maldad. No los llames al arrepentimiento de esa forma. Sé más dócil. Suaviza el pecado del mundo. Pero Jesús actúa de una forma completamente distinta. Él dice, ustedes son sal en esta tierra. Detengan el mal. El capítulo 2 termina de esta forma, para que vean que Dios lleva a cabo su cometido por medio de personas que son sal en la tierra. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Glorioso!
La iglesia se dispuso a ser sal y el Señor era quien añadía a la iglesia a quienes iban a ser salvos. No es un rol de la iglesia ser una entidad permisiva con el mundo, sino que el rol de la iglesia es decir la verdad. Bienaventurados cuando nos persigan por causa de la justicia. Esa es nuestra función. Pero ¿cuántas veces la iglesia lo único que busca es consentir a las personas que están afuera? No quiere el cristiano decir lo que está pensando. Y todos nosotros deberíamos ser el tipo de personas, no que con odio dan su postura. Como hemos visto, debemos ser misericordiosos. Con amor decimos que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Para todo creyente que se acerca a Cristo, hay prácticas que antes hacía y hay prácticas que comienza a dejar de hacer. Y mientras dejamos de hacer esas prácticas, en el proceso hay personas que nos vienen a recordar constantemente cuánto nos gustan esas prácticas. Si alguien antes de conocer a Cristo bebía en demasía, sus amigos, ¿qué le van a decir? Vamos, salgamos, ¿cierto? ¿O no te acuerdas cómo eras antes? ¿Se fijan? Y muchas veces el cristiano está en ese dilema de decir, esto para mí ya no es correcto. No es correcto, quizás, servirme en demasía en donde voy a perder el control de mis actos. Hermanos, no es correcto, por ejemplo, que alguien se acerque a contarnos un chisme. Pero muchos de nosotros estamos prestos a escuchar a alguien que viene a contarnos algo que no deberíamos escuchar, poniéndole nombre, lugar, contexto, a todo un drama. Porque si no tiene todo eso, no es tan interesante. ¿No se ha preguntado que muchas personas se acercan a nosotros a contarnos estas cosas porque nosotros no somos personas que decimos, no quiero escuchar? Muchas veces en vez de cerrar nuestros oídos y terminar la conversación, nos quedamos callados. Y decimos, nada, en silencio. Quizás no replicamos lo que nos dijeron, pero aún así eso también está mal. Debemos ser personas que constantemente llaman a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Es la función de la sal en esta tierra. Y la iglesia debe ser quien predique y quien viva con altos niveles de moralidad. Debemos ser nosotros que cuando una persona esté caminando en el camino del divorcio y de la separación, digamos, no es correcto. Honra tu pacto matrimonial. Es un pacto que tú hiciste no solamente con tu esposo o esposa, sino con Dios. Pero ¿cuántas personas hoy en el mundo lo único que creen es que pueden separarse cuando ellos quieran? Porque así como firmaron un papel, así pueden disolverlo. Pero eso no es correcto. Dios nos llama a estar unidos, porque lo que unió a Dios, que no lo separe el hombre. Que la iglesia tenga altos estándares morales. Hermanos, si es necesario salirnos de grupos de WhatsApp en donde personas no nos hacen bien, quizás debemos hacerlo. Si es necesario quizás dejar de tener algunas juntas, que esas personas lo único que buscan es hablar obscenidades, de descontrol, de borracheras. La iglesia no debe tener comunión con esas personas. Debemos diferenciarnos y debemos ser sabios en nuestro actuar. Les pregunto, ¿ustedes intentan diferenciarse del mundo malvado o muchas veces participan de una forma activa o pasiva en muchas de esas acciones que ellos hacen? Debemos nosotros separarnos del mundo, no alejarnos presencialmente del mundo, pero sí decir eso no está bien, cuando alguien no está actuando correctamente. Es Dios a través de nosotros quien está restringiendo la maldad en el mundo. Es una función muy importante de la iglesia. Matthew Henry dice, Jesucristo envió a sus discípulos para sazonar la tierra, por sus vidas y doctrinas con el conocimiento y la gracia. Es el pueblo de Dios quien debe hacer esto. Las borracheras, la idolatría, el adulterio, la fornicación y cuántas cosas que muchas de esas han sido practicadas por nosotros, debemos llegar al punto de decir, está mal lo que yo hice, pero no por eso voy a ser permisivo con que otras personas también lo hagan.
Debemos decir, no está bien. Y el mundo debe entender que la iglesia está en un camino aparte, yendo hacia la salvación. Pero no solo eso, hermanos. La iglesia también tiene otro cometido, que es ser luz del mundo. Permítame leer los siguientes 2 versículos. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si se fijan, ahora Jesús cambia el enfoque. Por un lado, la iglesia es sal, pero por el otro lado también es luz. Y esa luz es algo que ilumina en las tinieblas. Quizás este concepto se entiende mucho más. Por eso es que la iglesia siempre ha tenido en mente el hecho de ser luz. Pero si ustedes creen de que deben ser luz por sus propias fuerzas, estamos equivocados. Podemos leer esto y decir, tenemos que ser luz, y con todas nuestras fuerzas querer cumplir ese estándar. Pero la iglesia no debe ser luz. O sea, no tenemos que tener la obligación de ser luz por el hecho de que Jesucristo nos mandó a ser luz, sino que la iglesia debe iluminar por su propia naturaleza. ¿Me explico? Es Jesucristo quien es la luz. Y si Jesucristo ilumina los corazones de su iglesia, entonces la iglesia es luz. Y debe ser puesta en el lugar que corresponde. No es que la iglesia tenga la obligación de que por sus propias fuerzas tiene que hacer todo lo posible por ser luz, sino que la iglesia ya es luz. Jesús lo deja como algo sentado. Vosotros sois la luz del mundo. Y Jesucristo es la verdadera luz. De ahí se desprende toda luminosidad que puede tener la iglesia Calles de Oro. Permítame mostrar cómo la naturaleza de Cristo es luz. Isaías 60, del 1 al 3, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando, es una profecía mesiánica. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Glorioso nuestro Señor, lleno de luz. Nosotros no podemos dimensionar esto. ¿Usted ha ido a un lugar sin luz? Sin absolutamente nada de luz. Acá podría conocer alguno. Está la mina del Chiflón del Diablo. Para eso uno tiene que llegar a un punto muy, muy bajo. Si cortamos la luz de este lugar, seguimos viendo los rayos del sol. Cuando Isaías profetiza esto y cuando Dios se refiere al mundo, está hablando de algo completamente en tinieblas. No es que haya un destello de luz por allá y un poquito de destello de luz por el otro lado. No, la luz de Cristo viene a iluminar cuando todo estaba en tinieblas, cuando no había nada absolutamente brillante y luminoso. Es en ese momento que Cristo desciende e ilumina toda la tierra. Es Jesucristo entonces el resplandor mismo de Dios, como nosotros veíamos en el estudio en Hebreos 1. Es Jesucristo quien desprende esa gloria. El Antiguo Testamento profetiza que Cristo es luz a las naciones. Si se fijan, está hablando de una profecía hacia los israelitas, pero Él sería luz a las naciones. Y si hoy el Evangelio ha llegado hasta este lugar, es porque Cristo ha iluminado a hombres que han expandido esa luz por todo el mundo. Debemos nosotros ser conscientes de eso. Es Cristo quien es la luz. Y así como nuestro pastor nos exponía Efesios 5:8, debemos recordar este texto. Es súper importante, porque el cristiano, si entiende que Cristo es la luz, él nunca puede ser luz por sí mismo. Efesios 5 decía, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo no lo establece, al contrario. Pablo no dice, anden como hijos de luz, porque ustedes deben ser luz. Dice, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora
sois luz. Y no llega hasta ahí. Son luz en el Señor. Luz en el Señor. Una cosa no puede ser desprendida de la otra. Es como lo que Juan dice en el capítulo 15, hablando de la vid y los pámpanos. Si el pámpano es desprendido de la vid, cae y es seco, muere, no tiene vida. Todos nosotros, si queremos ser luz, así como Cristo fue luz a las naciones y deja su iglesia para que sea luz a las naciones, debemos estar tan unidos a Cristo de que su luz ilumine nuestras tinieblas. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han cerrado su boca cuando han dejado de buscar a Cristo? Yo pensaba y analizaba mi vida y decía, cada vez que en mi pasado he dejado el hábito de orar y de leer las Escrituras y de buscar al Señor con gozo y de venir a la iglesia a estar junto con los santos, mi boca se ha cerrado para hacer luz. Porque esto no tiene una complejidad más allá. Cada vez que nosotros nos alejamos de Cristo, ¿qué aflora en nosotros? Nuestro pasado, lo que antes éramos, tinieblas. Pero cada vez que nos acercamos a Cristo, esas tinieblas se atenúan y lo que resplandece es la luz del Señor. Por lo tanto, de nuestra boca empieza a salir la luz de Cristo en nuestra predicación. En nuestros actos empiezan a aflorar los actos que Cristo comienza a transformar en nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra mente, todo lo que somos, nuestro ser. Si quieres ser luz, debes buscar la luz. Y a veces tomamos estas palabras como que el mundo necesita la luz. Pero no olvide, hermanos, que en el día de la venida del Señor, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Van a haber muchos cristianos que creerán que eran de Dios, pero que no tenían la luz dentro de ellos. Les pregunto, ¿ustedes tienen la luz dentro de ustedes? Hagan un análisis. Piensen, ¿qué está aflorando desde su corazón? ¿Tinieblas? Necesitamos predicarnos el Evangelio a los evangélicos primero. Busquemos a Cristo, que brille su luz. Qué triste sería que lleguen al cielo y se den cuenta de que nunca hubo luz, sino que lo que afloró de su corazón fueron tinieblas. Que nunca estuvo la luz de Cristo. Hermanos, busque al Señor con tanto deseo que su luz ilumine cada espacio, cada área de su vida. Las personas están perdidas y a veces no sabemos qué predicar porque escuchamos a alguien perdido y en nuestra mente pensamos, somos dos perdidos. ¿Qué le voy a decir? ¿No le ha pasado? ¿Qué le puedo decir? No tengo ni una palabra para llevarlo a Cristo. Eso es solo tinieblas aflorando de un corazón. Un corazón que está en la luz lleva a todos a la luz. Los anima a participar de la misma luz que ha enamorado su corazón, que ha encantado cada espacio oscuro de su vida, que se ha dado cuenta que esa luz restauraba todo, absolutamente cada rincón de pecaminosidad que estaba dentro de nosotros. No solo eso, que esa luz perdonaba cada uno de nuestros pecados y nos sigue perdonando. Es esa luz que debemos buscar. Busca primero la luz de Cristo. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, por favor, sigan a Cristo. Como decía en el estudio bíblico, si podemos conocer a Dios a través del intelecto, llegaremos hasta ese punto y eso será algo vacío. Pero busquemos a Dios y sigámoslo, andemos con Él en luz, no en tinieblas. Amén. Debemos iluminar entonces, porque ya somos luz. Hay muchos creyentes que no solamente creen que deben caminar en luz, andar en luz, en buenas obras, sino que creen que eso es casi lo único que deben hacer. Y en base a eso, se le atribuye esta frase a Francisco de Asís, un icónico personaje de la iglesia, que él dice, predica a Cristo,
y si es necesario, habla. Pero eso es absurdo, hermanos. Eso está mal. El Evangelio fue dado con palabras. Dios se reveló con palabras. Y la iglesia no solamente debe caminar en luz, sino que debe hablar la luz, predicar la luz, pero con sus palabras. Invítense cada día a vivir en la luz de Cristo, pero también inviten a las otras personas. Hay gente dentro de la iglesia que cree de que debe ser luz, y que como ellos son luz y que caminan en buenas obras, las personas solas se darán cuenta y dirán, ¡oh, qué hermoso! Quiero ser como él. Entonces le preguntarán, ¿cómo puedo ser como tú? Y no, sígueme, vamos a la iglesia y seamos luz. Pero hermanos, la luz es para iluminar las tinieblas. Las personas sabrán que están en tinieblas cuando haya un creyente en luz que les diga, estás en tinieblas. Estos pecados o esta forma en la que vives no es agradable ante Dios. Debemos predicar el mensaje correctamente. No creamos de que debemos ser luz únicamente y vivir en buenas obras y que solamente las personas nos seguirán por eso. Debemos entender de que debe ser predicado el mensaje de Cristo. Por ejemplo, solamente quise poner una cita que ya he citado en predicaciones anteriores. Pablo en 2 de Corintios dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Y este es el mensaje: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se imaginan un embajador llegando a otra nación o a otro terreno y parándose ahí? Y dice, yo soy el embajador. ¿De quién? No, del otro rey. Y él se queda ahí a vivir con los otros y vive y se diferencia de ellos únicamente y nunca abre su boca. No, un embajador tiene el objetivo y la misión de pararse en nombre del rey y decir las palabras del rey. Y las palabras de nuestro Dios que envía a la iglesia es: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que todo pecador fuese hecho justicia de Dios en él. Hermanos, todos nosotros necesitamos que sea predicado esto. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos, nadie sin excepción debe abrazar este mensaje si quiere entrar al cielo. Lo abrazas. Este es el mensaje que te predicas. Cristo fue hecho justicia de Dios por mí, por mi pecado, por mis tinieblas. Por lo tanto, no andaré en tinieblas, porque Él fue hecho pecado por mí. Ese es el mensaje, hermanos. No hay otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje entonces que tú predicas? Si quieres ser luz, este es el mensaje. ¿Qué mensajes tienes para este mundo que se pierde? ¿Qué le dices a los perdidos? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para alguien que está luchando con problemas de salud mental? Ve al psicólogo o a un psiquiatra. Ese es tu mensaje. Cuando tienes a Cristo mismo, quien puede sacarte del pozo de la depresión, de la ansiedad y de tantos trastornos de salud mental que hay. ¿Qué mensaje es el que predicas? ¿Qué mensaje tienes para las personas que lo único que quieren es disolver el matrimonio? ¿Qué mensaje, hermanos? ¿Qué mensaje nosotros decimos a esas personas? No, esto es simple. Tú firmaste un contrato y lo puedes disolver. Y ora a Dios para que en el segundo matrimonio encuentres a una mujer creyente. ¿Ese mensaje brota de nuestros labios? O busquen al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, reconcilien su matrimonio. Hermanos, ¿qué mensaje hay con los adictos a cualquier adicción? Busca a Cristo, arrepiéntete. Eso está reflejando lo vacío que estás por dentro. O el mensaje es caso perdido, volverá a recaer. Una y otra vez estará sumido en su basura y en su pobreza. Nadie lo puede ayudar porque por satisfacer su adicción es capaz de robarle hasta su propia familia. ¿Qué mensaje predicamos? Debemos ser luz.
¿Qué mensaje tenemos para las personas que se quieren quitar la vida? ¿Qué mensaje, hermanos? ¿Qué mensaje predicamos para las personas que están en un hospital y que se van a morir? Tranquilo, ese dolor va a pasar. Hermanos, si no está en Cristo, el sufrimiento que tiene en esa cama de hospital no será nada comparado a lo que sufrirá la eternidad sin Él, sufriendo la ira de Dios. ¿Qué mensaje, hermanos? Seamos luz. Seamos luz en medio de tinieblas, así como Dios fue luz para nosotros. Y quiero decir algo en tiempos políticos. ¿Qué mensaje tenemos en tiempos de política? Nos esperan 60 y tantos días de mucha tensión, en donde la izquierda lo que querrá es que la solución de todos nuestros problemas sea la división de todos nuestros bienes. Y la derecha lo único que querrá es que el empresario pueda trabajar libremente y pueda ser más rico. Y así se solucionarán todos nuestros problemas. Hermanos, ni lo uno ni lo otro. Cristo debe ser predicado. Cristo debe ser predicado. El mensaje del Evangelio no es ni de izquierda ni de derecha. Podemos estar en contra de muchas aberraciones que la izquierda pregona, pero no creamos que la salvación se encuentra en movimientos de derecha. Es Cristo quien puede salvar nuestras almas. Un último ejemplo. Hace unos días me dio por ordenar mi casa. Y yo cuando ordeno. Y empiezo a botar todo. Así que empecé a buscar videos de minimalismo y me di cuenta de que el mundo está tan vacío y necesitado de algo que les dé paz y felicidad que pregonan en el minimalismo, en el tener pocas cosas. La paz y la satisfacción de nuestras almas. Está bien, uno puede vivir un poco más tranquilo si es que no está agobiado con tantas cosas. Pero el tener pocas cosas en nuestra casa, el tener solo unas pocas tazas, lo necesario, lo justo y lo preciso, no es la salvación de nuestras almas. Nada nos salvará sino solo Jesús. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar. Se predica ese mensaje, hermano, y le predica eso a los demás. Necesitamos tanto a nuestro Señor. Él es la única luz en las tinieblas. Busca a Cristo, porque en Él encontrará la gloria del Señor. Y por último, cuando vivamos de esta forma, cuando nos diferenciemos del mundo, cuando seamos luz como Jesús fue luz, quien se verá glorificado será nuestro Dios. No viviremos así únicamente para ser personas que vayan en contra del mundo, sino que viviremos así con el propósito de que nuestro Dios sea glorificado. El día de su venida, cuando Cristo vuelva, la iglesia será vindicada y el nombre de Cristo será glorificado. Cada agresión de un cristiano, cada escupitajo que ha recibido un cristiano, cada agresión verbal, cada calumnia, cada una de las cosas que hemos soportado en esta tierra serán vindicadas, hermanos. Cada una de ellas. Los mártires que han sufrido por Cristo serán quienes glorificarán a Dios. Y Dios será glorificado en ellos. Quizás hoy usted no lo ve. Quizás hoy no ve que muchas veces cuando nos comportamos como Cristo quiere que nos comportemos, la gente en realidad habla mal de nosotros. Deje que hablen mal. Déjelos. No es nuestra función defendernos. Nuestra función es esperar el día de su venida en donde ahí Cristo nos vindicará. Así que la iglesia tiene una relación con el mundo. No una amistad, no una similitud, sino que una separación. Y esa separación es para decir, por un lado somos sal y decimos que todo lo que está mal, pero por el otro lado somos luz. Y todo lo que debe ser predicado, su evangelio y su reino, debe ser expuesto para que las tinieblas mengüen y Cristo sea exaltado. ¿Amén? Les pregunto, ¿cómo vivirán? ¿Cómo vivirán? ¿Siendo luz? ¿Siendo sal? ¿O siendo tinieblas? Así que nos ponemos en pie y oremos al Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones.